A sus mandamientos. Vamos a leer un solo versículo, hermanos. El capítulo 12 de Romanos. El capítulo 12 de Romanos. Ahí está mi desafío. Así se llama este mensaje, hermanos. Mi desafío. Es el desafío de la iglesia en El Salvador. Pero la iglesia es usted. Esto es usted. Usted puede decir, este es mi desafío. Es mi desafío. Aún los que estamos sirviendo. Los que ya, por ejemplo, los hermanos que pasaron hoy en la mañana a dar sus testimonios, los que están yendo al hospital, los que están yendo a las colonias de Chalchuapa. ¿Están ustedes satisfechos, hermano? ¿Edward está satisfecho? No estamos satisfechos. Queremos hacer más. Yo no estoy satisfecho como pastor todavía. Yo sé que el Señor puede hacer más cosas. Yo estoy ¿cómo pudiéramos decir? Muy agradecido al Señor por la mujer que a mí me dio mi esposa. Ella está enferma, ustedes saben, y les agradezco sus oraciones de corazón. Pero fíjense que ella no se quiso quedar en la casa a pesar de todo. Allá les estuvo sirviendo desde las 7 de la mañana. Porque no estamos satisfechos. Todos podemos hacer más, hermanos. Amén, hermanos. Todos. Este mensaje es para mí, primeramente. Yo no sé qué más va a hacer el Señor conmigo. Yo no sé. Yo no sé qué va a hacer más el Señor con usted también. Y aquí en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1, mire cómo comienza, dice, así que, ahí deténgase, así que, ¿qué quiere decir así que, hermanos? ¿Qué quiere decir así que? Entonces, por lo tanto, por consiguiente, como diciendo, yo he dicho algo atrás que tiene que ver con lo que voy a decir. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Así que yo he dicho algo sumamente importante atrás para que concuerde con lo sumamente importante que voy a decir ahora. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que dije atrás? Decía el apóstol Pablo. Así que, por lo tanto, por lo consiguiente, como diciendo, aquí viene algo siguiente de lo que acabo de decir. ¿Qué es lo que dijo atrás el apóstol Pablo? Y es lo primero que vamos a ver. Ustedes me ayudan ahí. Lo primero que vamos a ver es la doctrina de la salvación. Lo primerito. Así que es el punto, dijéramos, de conversión del libro de Romanos. El libro de Romanos se compone en dos partes. Antes de esas dos palabras, que son lo que unen las dos partes, es el puente de las dos partes. La primera parte es la doctrina de la salvación, que los teólogos, ¿cómo le dicen los teólogos? Soteriología, le dicen. La soteriología, la doctrina de la salvación. Hermanos, eso es lo que necesitamos nosotros predicar a toda criatura también, hermanos. Por eso la vamos a ver. Y por eso vamos al capítulo 1. Busca el capítulo 1 de Romanos. Vamos a ir al capítulo 1 para ver qué es lo que dice antes de así que. Antes de, por lo tanto, el capítulo 1, versículo 1 de Romanos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para él, ¿qué, hermanos? El Evangelio de Dios. Hermanos, en El Salvador hay un montón de evangélicos, pero no conocen el Evangelio. Los evangélicos necesitamos ser evangelizados, hermanos. Si conociésemos el Evangelio, no nos comportáramos como nos estamos comportando. Por eso necesitamos, por eso
el apóstol Pablo decía, así que, diciendo, entonces, por lo tanto tenemos que saber qué es lo primero. Y es la doctrina de la salvación, hermanos. Estas dos palabras, hermanos, son vitales. Entonces, lo primero que vemos es en Romanos 1:16. Si me acompaña a Romanos 1:16, vamos a volar sobre Romanos. El capítulo 1 al 11 dice, pero el versículo 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Amén, hermanos. Ese es el Evangelio de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén, hermanos. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, hermanos. Ese es el tema del capítulo 1. Versículo 16, ese es el tema de todo el libro de Romanos. Y usted primero lo tiene que creer, lo tiene que recibir por la gracia de Dios esta tarde. Esa ha sido nuestra oración, y que usted reciba el Evangelio para que lo pueda compartir, que ya no sigamos compartiendo cosas como vení a Cristo y todo se te va a arreglar. Vení a Cristo y vas a tener prosperidad. Vení a Cristo, tantas cosas que decimos a la gente. No, tenemos que enseñarles el verdadero Evangelio. Y por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos no se avergüenzan del Evangelio, hermanos? ¿Cuál es el Evangelio, hermanos? En 1 Corintios capítulo 15, usted recuerda lo que dijo Pablo. 1 Corintios dice, el Evangelio de Dios, dice, es que Cristo vino del cielo, vivió como un hombre piadoso, un hombre sin pecado, se hizo hombre Dios, y el Mesías era la promesa, ¿no es cierto? Era la promesa, y ese Mesías vivió como un hombre, como usted y yo, pero sin pecar, hermanos, porque tenía que entregarse por nuestros pecados, limpio y sin mancha, como el cordero sin mancha y sin contaminación. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, fue recibido ese olor fragante de su sangre santa y pura por nuestros pecados. Y su sangre por eso fue recibida para perdonar nuestros pecados. Y al tercer día, decía Pablo en 1 Corintios 15, resucitó de los muertos, aseverando que nuestra salvación estaba hecha ya por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y todos nosotros, los que creemos, fuimos salvos ahí. Resucitó al tercer día. Amén, hermanos. Y dice que se desapareció primeramente a Pedro, se les apareció a las mujeres aquellas, se les apareció a Pedro, decía Pablo, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a los 12, decía él, se le apareció también a Jacob, y por último dice, se me apareció a mí también, y a 520 también, decía. A más de 500 personas se les apareció y les mostró sus manos horadadas por los clavos. Y ese es el Evangelio que no nos avergonzamos de creer. ¿Cuántos creen en ese Evangelio, hermanos? Si el Evangelio es lo que está diciendo, para todo aquel que cree, dice, ese Evangelio, que cree en quién, en Jesucristo y su obra de salvación. El que no cree, hermanos, eso es lo que usted tiene que estar bien clarito. No es que venga a la iglesia, no es que aún que predique, no es que toque, no. El que no cree, dice, el que no cree no será salvo. El que no cree no será salvo. El Evangelio divide al mundo en dos naciones. La nación de Dios, que son los que creemos, ¿saben, hermanos? En Cristo. Y los que no creen. Y los que no creen no se van a salvar de la ira horrible, horrenda de Dios con sus juicios. El que no cree
en Cristo Jesús solamente. Amén, hermano. Lo más probable es que usted vive orando, quizás preocupado por su vecino, orando por la ciudad donde vive, la colonia donde vive. Quizás ora usted por todos los inconversos de otras naciones, de allá del Medio Oriente. Pero hermanos, la humanidad está hecha por dos grupos: los que creen y los que no creen. Amén, hermanos. Pero continúa el capítulo 1 mostrando que hay un creador. Comienza el capítulo también diciendo de que la creación fue hecha por Él, y por la creación es que los hombres conocen a su Dios. Por la creación todo el mundo debería postrarse delante de Dios. Todo el mundo debería postrar con su cara en la tierra a adorarlo. Tan solo ver la creación, hermano. Es increíble lo bello que es la creación, ¿no es cierto? Tan perfecta. Solo el hecho, imagínense que todos los planetas, todas las estrellas, millones de millones, todos son redondas, fíjense. Son como pelotas. Si hubiera sido una explosión como algunos se han inventado esas cosas, quiebre un vaso, a ver si todos salen chibolitas. No, ¿cómo serían todos los planetas? Unos así, otros así, pero no, todos son redondos. Dios es el que ha hecho todo, hermano. Él merece toda la gloria. Cuando usted se ve en el espejo, hermano, la obra de Dios, hermano. Qué obra más linda, la que, aunque sea feo, usted y fea, no importa, usted es una maravilla de Dios, hermanos. Lo que está dentro es una maravilla, cómo trabaja el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, los intestinos. Solo imagínense la pupusa, ¿cómo se llama? La pupusa, no. La hamburguesa que se comió ahora, en estos momentos ya pasaron unas cuantas horas, ya se está convirtiendo en sangre. Es una fábrica de sangre, cuerpo humano, para darle vida a usted. Porque en la sangre está la vida de la carne. Es una maravilla nuestro Dios, hermanos. Pero dice él que aquellos, hay unos, dice, que oprimen, dice, que oprimen la verdad de que hay un creador, y esos que oprimen, que esconden, que tratan de decir la mentira de que no hay un creador, que sus dioses son creación, desde cuerpos hechos con madera hasta la misma persona, son ídolos que adoran a las personas. Esos están bajo condenación. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? En Romanos. Y por eso en Romanos confronta a los judíos, porque había unos judíos en el capítulo 2. Pasamos al capítulo 2. Los judíos fueron confrontados por Pablo, porque los judíos decían los gentiles, esos santanecos, esos de Atiquizaya, peor los de la Magdalena, dice, esos no, dice, tal vez los de Texas, pero los de no, esos de la Magdalena, los de Santana son peores, todos. Esos no merecen ser salvos, decían los judíos. Y entonces viene Pablo y les dice, no, ustedes también son inexcusables, no tienen excusa. Porque los gentiles solamente tenían la revelación general, así lo llaman unos, la revelación de la creación. Pero los judíos tenían mucho más, además de la revelación general. Tenían las escrituras, hermanos, tenían la ley, tenían a los profetas, 613 mandamientos que señalaban a Dios, y aún así no creían. No creyeron, y les dice, son inexcusables. Pero pasa a Romanos capítulo 3, y sigue diciendo en Romanos capítulo 3, no hay ni tan siquiera uno que sea bueno. Hermano, usted tiene que saber eso. Hay un montón de gente que cree que sus niños son buenos. Hay un montón de gente que creen que ellos son buenos. Dice,
¿Usted por qué me dice que soy pecador? Me dicen a veces a mí. Se han enojado a veces de la iglesia y se han ido. Cuando a veces los he llamado yo a la oficina, le digo, mal, le digo, mira, tú eres un gran pecador, mira lo que estás haciendo. A veces ya ahora ya ni ganas me dan de decirle a la gente lo tan pecadores que son. Se nos van. Pero usted tiene que enseñar eso, hermano. No hay ni siquiera uno, ni siquiera usted es bueno. ¿Está conmigo, hermano? Ni siquiera usted es bueno. Así dice la Biblia, no hay ni tan siquiera uno, dice. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imagínense, hermano. Pero al final del capítulo 3 hay algo maravilloso del Evangelio, hermano. Algo maravilloso, que esto es importantísimo, que usted lo agarre, lo asimile y lo enseñe a otro, a sus discípulos. ¿Qué va a hacer? Mira aquí, eso sí quiero que leamos, hermano. En el capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, como diciendo, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Aparte de la ley, dice, aparte de los profetas, aparte de las enseñanzas de la ley, de los 10 mandamientos que se les dieron a los hombres para que fueran salvos. Dijeron, tú tienes que cumplir esto para que seas salvo. Pero aparte de eso, viene Dios y ha manifestado su salvación, su justificación, aparte de eso. Y esa es la pregunta que usted debe de hacer, que debemos de hacer, que todos la hagan. ¿Cómo consigo esa justicia aparte de la ley? Ahí está la respuesta. Por medio de la fe en Jesucristo solamente, sin hacer nada. Y pone un ejemplo en el capítulo 4, y pasamos al capítulo 4. Pasamos al capítulo 4. ¿Cuál es el ejemplo que pone? El de Abraham. El de Abraham, hermanos. Él tenía 75 años ya y su esposa estaba estéril. Y viene Dios y le dio la palabra. Y la palabra era que él iba a tener un hijo y que iba a tener una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y que de esa descendencia él iba a bendecir todas las naciones de la tierra. Esa descendencia iba a terminar en la culminación del nacimiento de nuestro Salvador. De esa raza de la descendencia de Abraham iba a nacer Jesucristo, el Mesías. Y entonces dice, capítulo 4 de Romanos, el ejemplo que pone, para que todos entendamos que es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se le llene la cabeza de humo de creer que es la gran cosa. Pero hermanos, eso es lo que está pasando en nuestro medio. Todos estamos cabezones, hermano. Hermano Mito decía que estamos, ¿cómo? ¿Se acuerdan del mensaje de la mañana? ¿Cómo estábamos todos? Esquizofrénicos. La esquizofrenia, decía el hermano con la palabra, viene de creer que somos dioses. Y que como somos dioses, tenemos la autoridad de enojarnos con cualquiera que se nos ronca nuestra grandísima gana y le vamos a gritar a la gente. Y los maltratamos, los tratamos mal y miramos de menos. Porque no hemos conocido el Evangelio. El Evangelio es que somos justificados
Por fe. Porque ni uno hace nada bueno, hermano. Dios no acepta nada que no sea bueno. Porque Él es santo, santo, santo. Y no acepta nada de nosotros. Y la fe, dice también Efesios 2, que dice que la fe es un don de Dios. No es la fe en nosotros. Ninguno tiene esa fe. Es un don de Dios. Y entonces algo sorprendente, no sé, maravilloso es esto, que aparte de la ley, hermanos, aparte de la ley, nosotros podemos ser justificados, o sea, separados de la condenación, de los juicios, de la ira de Dios, solo por creer en su palabra. Y Él nos da la fe por su Espíritu. Hermanos, entender esto y conocer este misterio es lo más importante que todo lo demás en la vida. ¿Por qué estamos viendo la gran destrucción de las familias en las iglesias, hermanos? ¿Por qué estamos viendo el gran desorden que tenemos económico, financiero en nuestras familias, hermanos? ¿Por qué estamos viendo que nuestros hijos se nos están perdiendo? Llegan a los 15, 18, 20 años, todos rebeldes. Ya ni quieren venir ni a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos comprendido estas cosas. Es más importante que estar pensando en las cuentas bancarias. Es más importante que estar pensando en los negocios que vamos a hacer. Es más importante que estar pensando en qué me va a pasar cuando esté viejo con las AFP. Es más importante que todo eso, hermanos. Entender cómo vamos a ser justificados. Porque al estar justificados vamos a estar bendecidos por el Señor. Y vamos a estar siendo usados por el Señor. Amén, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero entonces, hermanos, comienza el capítulo 5 con esto. Miren, lea conmigo el capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. Lo vuelve a remachar. ¿Lo logra ver, hermano? Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y en versículo 8 del capítulo 5, leámoslo también, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Así como está usted, pecador, porque ninguno de los que estamos aquí podemos decir que ya no pecamos, y a puras penas están nuestras esposas y nuestros esposos con nosotros, ya no nos aguantan, nuestros hijos ya no nos aguantan tampoco, pero así como está usted, tan solo por creer, así como Abraham, porque Abraham siguió siendo pecador. 1, 2, 3, 4 capítulos después, no engañó al faraón de Egipto y entregó a su esposa para que se acostara con él. Imagínense, qué cabezón. Y Sara también, ¿verdad? Que le preparó a su concubina para que se acostara con Abraham. ¿Harían ustedes eso, hermanas? Se quedan calladas, mírame. ¿Quiere decir que quieren? No lo harían, ustedes son más inteligentes. Pero se da cuenta, pero él cuando creyó fue justificado, aún así como estaba. Él era un gran pecador, él venía de los caldeos, de un pueblo pagano, idólatra. Pero dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados, ya estamos justificados. La condenación la apartó el Señor tan solo porque creemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos señala a una sola persona, a Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces cuando vemos que Cristo murió por nosotros aún cuando éramos pecadores,
Hermanos, eso nos debe quitar toda jactancia. Ya no deberíamos de enojar con nadie. Ya no deberían de haber más separaciones en la iglesia. Ya no deberían de haber más divorcios. Ya no deberían de estar peleándose los padres con los hijos. Ya no habría jactancia, arrogancia de creerse algo. Porque éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Siendo malos, siendo lo que somos. Amén, hermanos. Quiero que tomen en cuenta este pensamiento. El Evangelio es un estilo de vida. Amén, hermano. El Evangelio es un estilo de vida. O sea, el Evangelio tiene que salir por nuestros poros. Tiene que salir por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestra boca, por nuestra conducta. ¿Cómo va a ser eso? Por la consecuencia de que fuimos justificados por la fe. Por la consecuencia de que nosotros fuimos perdonados y quitados de la ira venidera solamente por creer y reconocer que creímos, porque Dios nos dio el Espíritu Santo para creer. Y entonces eso nos humilla, ¿no es cierto? Y nos constriñe, como decía Pablo también. Nos impulsa, el amor de Dios nos impulsa, el amor de Cristo nos impulsa hacia Cristo. Nos impulsa a que nosotros le digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso fue lo que sintió Isaías. Amén, hermanos. Pero la otra manera de vivir en la iglesia es tratando de cumplir para ser justificados por nuestras obras. ¿Cuántos hemos visto que viven así, hermanos? Que tratan de cumplir los 10 mandamientos para ser justificados por Dios. Pero no es así. No es así. Hay una gran diferencia. Amén, hermanos. Esto de que fuimos justificados sin merecerlo, siendo lo que somos, y que el Señor lo escogió a usted para derramar sobre usted su amor por medio de Cristo y justificarlo. Justificarlo quiere decir que ya no tiene condenación. Nos lleva a tener una gran gratitud. ¿Cuánto están agradecidos con el Señor? Estamos agradecidos, hermano. Pero ¿sabe qué hace la gratitud? Y eso es lo que yo quiero llamarle la atención a usted. Examínese. El que tiene gratitud produce amor. El que tiene gratitud le produce amor. Y el amor produce obediencia. El amor produce obediencia. Y el Señor nos ha venido diciendo, ve y haz discípulos. Pero usted viene todos los domingos, todos los jueves allá en su iglesia, todos los miércoles los que somos de aquí, sin discípulos. Un discípulo es como un hijo, que hay que enseñarle a congregarse, hay que enseñarle a cantar aquí, hay que enseñarle a orar, hay que enseñarle a oír la palabra, hay que enseñarle a servir también, aquí hay que enseñarle a ser discípulos. Pues usted viene, estamos siendo desobedientes, entonces si hacemos para atrás, si tenemos desobediencia y no estamos haciendo caso, no tenemos amor. Y si no tenemos amor, no tenemos gratitud. Por eso es que necesitamos entender estas cosas, que si no fuera por el amor de Dios, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que aún siendo lo que somos, nos ha hecho hijos de Dios. ¿Ven, hermanos? Y entonces comienza Romanos 6 con la pregunta. Una pregunta que viene de Romanos 5. Vamos a leer esto de Romanos 5, el versículo 20. Mire conmigo el versículo 20 de Romanos 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice. Y entonces viene en el capítulo 6, el versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Inmediatamente cierra la puerta y dice: de ninguna manera. ¿Por qué dice en el versículo siguiente? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén, hermanos. Los que hemos recibido a Cristo, los que nos ha justificado el Señor, los que hemos recibido la vida eterna, dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. En ese momento que usted recibe a Cristo por la gracia divina, en ese momento usted ya no es la misma persona. En ese momento usted tiene una nueva creación. Esto es como la mariposa. No sé si podemos poner la mariposa. Mire, la mariposa, primero está el huevito, después está la larva. Aquí en este esquema está la pupa, o también se le llama oruga. Y cuando nace la mariposa. Más bellas que son, ¿no es cierto? Pero la mariposa no vuelve a ser oruga. No vuelve jamás. La mariposa es más, sale volando. Así es usted. El que está en Cristo no puede vivir en el pecado. Amén, hermanos, ya no puede vivir en el pecado. Es imposible. Amén, hermanos. Porque lo que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya estamos en Cristo. Pero la pregunta viene, entonces, ¿cuántos se han hecho esa pregunta? Entonces ya no voy a pecar, pero yo peco. Solo una dijo amén. Me gusta su sinceridad. Somos iguales, hermana. Ya no voy a pecar. ¿Y cómo es que ya no voy a pecar? Y entramos a Romanos 7. Él dice: lo que quiero, no lo hago. Y lo que no quiero, eso hago. Yo quiero servirle al Señor bien, pero no lo hago. Amén, hermanos. Y lo que no hago, no lo puedo hacer. Y entonces vemos nosotros que hay un pleito entre la carne y el espíritu, como está escrito en Gálatas capítulo 5. Dice que el espíritu que hemos recibido de Cristo comienza a batallar y a vencer la carne de nosotros. Y es una batalla a muerte. Y eso lo estamos experimentando todos. Y entonces aquí el apóstol Pablo en el capítulo 7, en el versículo 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable, dice yo. Si yo soy nueva criatura. ¿Y cómo es eso? Dice este cuerpo de muerte. ¿Sabe cuál es el cuerpo de muerte? Todos los historiadores concuerdan de que en esa época la cultura era de que los asesinos, a los muertos que habían ellos asesinado, se los amarraban atrás y primero le hacían salir con el muerto hediondo por toda la ciudad y después lo metían en la celda con el muerto, no se lo quitaban hasta que el muerto todo podrido podría, sí, esta es la palabra, ¿verdad? Pudría. Hacía podrido también al cuerpo del asesino hasta que moría. Y a ese cuerpo se le llamaba cuerpo de muerte. Y por eso es que él decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es el cuerpo de muerte? Usted mismo, el hombre viejo. ¿Cuánto estamos saciados? ¿Cuánto estamos sintiendo el mal olor de ese cuerpo de muerte usted mismo? Si usted no siente eso, y esto es peor que lo que yo les decía la vez pasada, es peor que
El que tiene arrepentimiento, pues, es el que comienza a sentir que lo que hacemos ya no lo queremos hacer, es del cuerpo de muerte. Y lo andamos todavía. Y estamos arrepentidos porque somos nuevas criaturas. Ya no queremos hacer eso, pero lo hacemos. Por eso él decía, ¿quién me librará? Y el ejemplo que yo les ponía, que el que tiene arrepentimiento, lo que hace es como sentir que con una cuchara grande levantan un vómito de un borracho de allá del parque central y se lo ponen en un plato de sopa y se lo ponen para que se lo coma. Y entonces, ¡ay! Hasta los tomatillos ahí todos así están. No quiero. Así decimos nosotros. Pero es peor el cuerpo de muerte, es peor el muerto. Mi hombre viejo, ya no lo quiero, decimos. Ese es el convertido, hermanos. Ya nosotros ya no nos gusta andar haciendo lo que hacemos. Pero dice él, gracias doy a Dios por Jesucristo, que me va a quitar eso, que me librará de eso. ¿Y cómo va a librar? Todo el capítulo 8 habla de la tercera persona, como le dicen algunos, pero para mí puede ser la primera. El Espíritu Santo, hermano. Así es como nos libramos de eso, por el poder del Espíritu Santo. Todo el capítulo 8 habla del Espíritu Santo, que así es como nosotros comenzamos a vencer a ese hombre viejo. Es como comenzamos a desatarnos del hombre viejo. Amén, hermanos. En Romanos capítulo 8, versículo 1, mire cómo comienza. Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, hermanos, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Un aplauso al Señor, hermano. Gracias por tu Espíritu. Hermanos, y esto es maravilloso, la promesa de Ezequiel 36, que dice, y yo pondré mi Espíritu dentro de vosotros para que andéis en mis caminos. Para que andéis en mis caminos, y con ese Espíritu te voy a limpiar todos tus ídolos. Voy a lavarte de todos tus ídolos, que son los que no te dejan servirme, porque amas más a tus ídolos que a mí. Y por eso es que te voy a poner mi Espíritu dentro de vosotros, para que andéis en mis caminos, para que me busquéis de todo corazón. Y hermanos, es el mismo Espíritu de Génesis 1, versículo 2, que dice que ese Espíritu estaba sobre el abismo, haciendo toda la creación, hermano. Pero ¿cómo hacía el Espíritu esa creación en ese abismo? Por la palabra. La palabra de Dios le decía, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Hermanos, ese es el problema que hay ahora. Muchos de los que estamos aquí, por no decir todos, incluyéndome a mí, tenemos al Espíritu hambriando, sediento, porque no lo alimentamos, no lo nutrimos con la palabra de Dios, hermano, no dedicamos el tiempo, no le damos de comer al Espíritu, y por eso estamos todos encrenques, todos fríos. ¿Cuántos de ustedes se congregan los jueves en sus iglesias? La mitad llega. Y aquí la tercera parte. Los miércoles aquí en la noche. Prefieren ir a alimentar. ¿Qué? Si no venimos a alimentarnos con la palabra, ¿qué más vamos a alimentar, hermanos? La carne, y estamos alimentando la carne. Yendo al cine, viendo las cosas de la televisión, viendo esto, viendo aquello, leyendo aquello, platicando de esto, platicando de lo otro. ¡Aleluya! Sin sentido espiritual, como decía el pastor.
Si vamos a hablar de política, tenemos que hablar con sentido del Señor, hermanos, con la palabra. Pero no le damos nutrición a la palabra. Pero por el Espíritu es que somos liberados, hermanos. Y por eso termina, miren cómo termina el apóstol Pablo en Romanos 8, hermano, termina con se vuelve loco el apóstol Pablo, hermano, se vuelve loco, comienza a alabar al Señor y dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y comienza a alabar y dice: y no va a ser más que vencedores. ¿Y quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nadie nos va a separar del amor de Dios. Todo lo que dice, mire, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, nada, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Y Pablo termina loco. Pablo termina loco por Jesucristo, alabando al Señor, bendiciéndolo, porque nadie nos va a separar por el Espíritu Santo, hermano, por el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Pero parece que ahí termina todo, como que sí. Pero no, fíjense que no termina todo, porque en Romanos 9 hay una pregunta acerca de los judíos, como diciendo: entonces ya los judíos ya no se van a salvar. Porque como ellos rechazaron y como que pareciera que el Señor los ha puesto a un lado, los judíos decían: entonces ya no nos vamos a salvar nosotros. Y comienza el apóstol Pablo que ellos también tienen la misma oportunidad que los gentiles. ¿Cómo es la misma oportunidad que tenemos nosotros los gentiles, hermanos? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Amén, hermanos. Y entonces entramos a Romanos 10 y él explica cómo pueden ser salvos los judíos. Leamos esto, Romanos 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón que hace se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, hermanos. Los salvos también pueden ser los judíos, hermanos. Y entonces en el capítulo 11 aparece ahí cómo es que el Señor va a salvar a los judíos también. ¿Cómo es que va a salvarlos, hermanos? Dice ahí en el capítulo 11 que Él hizo un pueblo que no era su pueblo. Eso somos nosotros, hermanos. Nos hizo pueblo suyo y nosotros no éramos su pueblo. Eso es para quitarnos más arrogancia. Nosotros dice que éramos olivo silvestre. Yo no llego ni a olivo silvestre, hermano. Yo ni a chichicaste llego, hermano. Yo no sé usted. Soy tan espinudo. Si yo estoy todavía aquí con ustedes por Cristo. Pero, como decía mi papá, ¿verdad? Decía, para mí esa persona es buena gente, me decía, quitándole todo lo malo, me decía. Así somos nosotros. Nosotros somos buena gente por Cristo. Por Cristo solamente, hermano. Y entonces Él nos hizo pueblo de Él. Y un pueblo que lo adora. Ya lo cantamos ahora. Leemos la Biblia con pasión. Buscamos al Señor de madrugada. Lo ponemos a Él como nuestro único Dios verdadero y viviente. Y entonces con ese pueblo que iba a ser el Señor, al otro pueblo, los judíos, les iba a dar celos, dice. Y entonces este pueblo iba a decir: gracias, gracias judíos, gracias, porque por tu rechazo a mi Dios, ahora nosotros somos salvos.
Pero los judíos le decían, pero nosotros queremos estar con ustedes ahora. Y muchos judíos se están comenzando a convertir. Y es más, el capítulo 11, en el versículo 16, dice que Él vendrá. Jesucristo viene por segunda vez. El libertador de Israel viene por segunda vez. Y entonces cuando venga, dice que todos los judíos se van a convertir a Él. Y los dos pueblos seremos uno. Toda la pared intermedia será quitada. Ese es el plan que tiene Dios, que Él salva a los que no eran para salvar a los que eran. Y le dice, ¿cómo no van a ser salvos ellos? ¿Cómo no van a ser salvos? Si a vos que eras chichicaste, te injerté en el buen olivo, ¿cómo no vamos a injertar a los que son olivos verdaderos? Dice, vamos a estar todos juntos. Y termina el Señor con algo increíble. Versículo 33, mire, de Romanos 11. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Cómo Él hace las cosas? Por eso no dudemos cuando estamos pasando una prueba, no dudemos que Él está haciendo maravillas, solo que no entendemos su mente a veces. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero, como acabamos de cantar? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, cuando usted esté pasando por una situación difícil, no le esté reclamando nada al Señor, porque no tiene nada, no nos debe nada a nosotros. Dice ahí que nadie le dijo a Él que nos salvara. Y nosotros no hicimos nada para que nos salvara. Ya, bástate mi gracia, le dijo aquel. Bástate mi gracia. Deja de estarte enojando, deja de estar reclamando, deja de estarte peleando, deja de estar exigiendo, deja de estarle reclamando a Dios que por qué te está pasando eso. No tienes derecho, está diciendo ese, no tienes derecho en nada. Si por misericordia caminas para adelante, por misericordia caminas parado. Mejor adorar a tu Dios, está diciendo ahí. Si no lo entendés, mejor adorarlo. Y entonces llegamos a Romanos 12:1. Así que, hermanos, aleluya. Después de que hemos conocido la doctrina de la gracia, la doctrina de la salvación, ahora dice que tú tienes gratitud en tu corazón, ahora que lo amas, ahora quieres serle obediente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ese os ruego, hermanos, es un grito desesperado casi del apóstol Pablo, y yo me uno a él a decirle, te ruego, hermano, te ruego, hermana, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es el único culto racional. ¿Qué quiere decir culto racional? Es lo único que tiene sentido aquí en la vida. Eso es lo que quiere decir la razón, la inteligencia espiritual. No la esquizofrenia, sino que la inteligencia espiritual te dice, no tengo otra alternativa más que amar a mi Cristo y presentarme. Presentar. ¿Sabe qué era la presentación, hermanos? La presentación de los sacrificios en el Antiguo Testamento es que ellos buscaban el mejor animal en su ganado, su corderito, y los pobres agarraban los palominos y se venían al templo, y entonces se lo llevaban al sacerdote, y el sacerdote lo examinaba si estaba correcto, si estaba sanito,
si estaba bien. Cuando le decía ok, después de la inspección, llegaba al altar donde estaba el sumo sacerdote. Y entonces ponían el animal. Cuando ponía el animal con sus manos, él esperaba que el sumo sacerdote pusiera las manos sobre el animal y él soltaba el animal y lo quemaban. Lo mataban y lo quemaban. Eso es lo que tenemos que hacer. Quizás para que entendamos, yo escuché una historia de un pastor judío que él decía que iban caminando una gallina y un cerdo. Pasaron enfrente de un orfanato y en el orfanato había un rótulo que decía: se necesitan huevos y tocino, se aceptan donaciones. Y le dijo la gallina al cerdo: donemos, le dijo. Y el cerdo le dice: para ti es fácil solo poner 2 huevos y se los das y quedas viva, pero yo para dar el tocino me tienen que matar. Pero hermano, no es eso lo que está viviendo usted quizás y toda la iglesia del Salvador. Somos gallinas. El domingo venimos y solo ponemos un huevo y se lo damos al Señor. Antes de comer ponemos otro huevo. Los miércoles, si de vez en cuando venimos aquí al altar y los huevos allá en la Tiguizaya y en Chalchuapa y todos, otro huevo. Pero no damos nuestra vida. Aleluya. Y quizás de vez en cuando nos levantamos de madrugada y ponemos otro huevo. Pero Dios lo que quiere, hermanos, es que usted se presente. Ese era el momento de la presentación. Que usted se presente al altar y usted mismo se entregue y le diga: Señor, toma mi vida totalmente, con todo lo que tengo, todo lo que soy, donde tú quieras, Señor, como tú quieras. Tómame, Señor. Eso es lo que no estamos haciendo, hermano. Si necesitamos entender, por las misericordias de Dios, os ruego, dice el Espíritu Santo, yo mismo tengo que dejar de poner huevos. Tengo que entregar mi vida. Que Él haga más todavía. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Pero ¿sabe cuántas cosas tiene usted en la mano agarradas que no las puede soltar? Porque sin eso usted no se siente seguro. Esos son sus dioses, sus ídolos, y no puede. Aleluya. Quizás le puede decir: mira, yo te puedo servir, aquí estoy en Chalchuapa y voy a ir a la Magdalena a ayudar a esos niños, pero por favor no me mandes afuera del país, porque aquí tengo mi trabajito. Mientras usted esté seguro financieramente, usted puede hacer cualquier cosa, pero eso que lo tiene seguro es su ídolo. No puede soltarlo. Pero Cristo, por su Espíritu, puede soltarlo. Eso es lo que el Señor quiere hacer en esta tarde. Yo no quiero que usted se vaya sin presentarse. No deje para mañana esto. Es demasiado importante. Yo quiero que oremos, hermanos, y pedirle que pase un paso de fe, que usted cree en Jesucristo. Usted cree que Jesucristo es capaz de ser su Dios y que usted puede soltar todos esos ídolos. Yo entiendo eso, usted no se imagina lo que yo pasé. Fue bien fácil mientras yo tenía agarrado
mis negocios, tenía 7 empresas, hermano. Mi hijo lo sabe, no estoy mintiendo. 7 empresas. Mi posición era ideal. Yo me ponía el traje de médico. Llegar al hospital Rosales vestido de médico. Eso es lo máximo, hermano. Todos lo adoran a uno. Y yo adoraba esa posición. Y cuando el Señor me dijo, te vas a ir y vas a soltar todo esto para Santana. Venía duro. Yo entiendo que no es fácil. Yo entiendo. Pero le clamé al Señor. No sé cómo, le comencé a creerle. Como Abraham, usted también. Esta tarde usted puede decir, Señor, cuando tú quieras, suéltame de eso. Y un día me soltó. Se me fue ese ídolo que eran mis posiciones y mi posesión. Así como se dan los correos electrónicos de los... Se me salió. Me quedó el último ídolo que yo tenía. No podía soltarlo y no me podía venir. Era mi papá. Era mi padre. Él había sido el mejor padre. No lo podía dejar. Él me había preparado desde niño para que yo me quedara con los negocios de él. Así como hacen los Pomas, los Freon y todo. Me mandó a estudiar fuera de Estados Unidos. Él pagó todo, no tuve beca. No era tan buen estudiante para eso. Pero un día se me fue mi padre. Dejó de ser mi Dios. Cristo venció. Cristo va a vencer todos sus ídolos. Esta tarde usted puede hacerlo. Oremos y yo voy a orar para que usted dé un paso en fe y pase aquí al altar.